Gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite poder reunirnos para adorar su santo y bendito nombre y también para escuchar su palabra. En esta noche hemos estado hablando, ¿verdad?, en las noches anteriores con respecto al Evangelio y algunos temas. Hablamos de cómo el Señor tiene el poder para transformar vidas. Y aún las vidas más difíciles el Señor las puede transformar, ¿verdad? Aún las tendencias heredadas o adquiridas el Señor puede quitarlas de nuestra vida. No hay nada imposible para Dios. De igual manera vimos cómo el Señor nos perdona y nos da una nueva vida. Y en esta noche nosotros veremos un tema muy importante en la Biblia. Y es los efectos que tiene el bautismo en la vida del cristiano. En primer lugar, me gustaría iniciar desde dónde o por qué los cristianos consideramos el bautismo como algo importante. ¿De dónde viene el bautismo en primer lugar? Saben que el bautismo, aunque no aparece en el Antiguo Testamento, su fundamento viene desde el Antiguo Testamento, y eso es lo que veremos. Quiero invitarles a que vamos a leer en el libro de Génesis, hermanos, Génesis capítulo 17, versículo 9, Génesis 17, versículo 9 al 14. Allí vamos a encontrar, entonces, en la Biblia, cómo desde dónde inicia o el fundamento para el bautismo cristiano. ¿Ya lo tenemos? Amén. Génesis 17, 9 al 14. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días serán circuncidados todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Muy bien. En este texto, hermanos, nosotros estamos hablando o estamos leyendo que el Señor hizo un pacto con Abraham. El pacto de Dios, y recordemos que un pacto es un trato que Dios hizo para con el hombre. Y cuando el Señor en Génesis 12 saca a Abraham de Harán, del lugar donde era, el Señor le dice: vente, porque voy a hacer de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. El pacto de Dios consistía en que Él iba a bendecir a su pueblo, pero su pueblo iba a permanecer fiel a Él. ¿De acuerdo? Y entonces el Señor le dice: después de ti yo voy a seguir bendiciendo a todos tus descendientes, pero hay una condición. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Tienen que ¿qué? Ser circuncidados. Si la persona quiere formar parte de este pacto que yo he hecho contigo, entonces esa persona tiene que ser circuncidado. En el caso de los varones, déjeme decirles, no se menciona en el caso de las damas, porque en el caso de las damas no se llevaba a cabo esta práctica. Y, por supuesto, porque no se podía, las damas no tienen prepucio como lo tenemos los varones. Entonces se hacía, y se hacía en los varones porque los varones eran cabezas de familia.
Y si el varón lo hacía, entonces toda la familia entraba en el ¿qué? En el pacto. Y gozaba de las bendiciones. Y dice, esta va a ser, dice el Señor, esta va a ser una señal entre mí y vosotros. O sea que todo aquel que practique esto va a formar parte ¿de qué? De mi pueblo. Y fíjense, la pregunta es, ¿qué sucedía si una persona quería estar en el pueblo de Dios, pero no estaba dispuesta a circuncidarse? ¿Qué sucedía? Esa persona, de acuerdo al versículo 14, dice, esa persona debía de ser ¿qué? Cortada del pueblo. No puede permanecer en el pueblo porque no está dispuesto a llevar a cabo la condición o el requisito que yo estoy pidiendo. Yo no puedo bendecir a una persona que no está dispuesta. Eso es lo que está diciendo el Señor. Mi pacto es un pacto de bendición. El ser humano no puede, ¿saben qué? Lo curioso, hermanos, es que cuando Dios hace un pacto con el ser humano, básicamente Él es quien da, pero el ser humano no puede dar nada a cambio más que su fidelidad al pacto. Comúnmente en un pacto o en un trato hay condiciones, pero también cada persona pone allí en ese tratado lo que va a aportar. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente el ser humano, ¿qué puede entregarle a Dios? ¿De acuerdo? Pero el Señor quería. Hay una condición. Tienes que creer y tienes que actuar de acuerdo a lo que yo pido. Tienen que ser circuncidados. Hermanos, desde aquí se adoptó para el pueblo de Dios, desde los tiempos de Abraham. La Biblia dice que Abraham tuvo dos hijos. Uno fue Isaac y el otro fue Ismael. ¿De acuerdo? Isaac e Ismael. Y entonces, uno fue el hijo de la promesa y el otro no fue el hijo de la promesa. ¿De acuerdo? Entonces, pero la Biblia dice que el Señor mandó a que Abraham despidiera a Ismael, porque la sierva Agar tenía problemas con su señora, que era Sara, porque Ismael había nacido y entonces generaba rencillas con el hijo preferido de Abraham. La historia dice que entonces se divide, Ismael se va al desierto y de Ismael vienen las culturas islámicas. ¿De acuerdo? De Isaac proviene también, vienen los israelitas, porque de Isaac viene Jacob. Jacob es Israel y de allí vienen las tribus de Israel. El pacto permaneció. Pero, ¿saben qué es curioso, hermanos? Porque tanto los ismaelitas y los pueblos islámicos, estas personas también practicaban la circuncisión. La practicaban al mismo tiempo que los israelitas. Lo interesante, hermanos, es que para ambos el Señor proveía bendición. Esta práctica se mantuvo. De hecho, hermanos, algunos pueblos, como son los judíos ortodoxos y cristianos ortodoxos, al igual que los cristianos coptos de Egipto, todavía practican la circuncisión. Pero algo pasó. La Biblia dice, quiero invitarles al libro de Gálatas, hermanos. Vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué pasa? Hasta los tiempos de Jesús, la Biblia dice que todavía el Señor Jesús fue circuncidado. Fue presentado y también, por supuesto, circuncidado. El apóstol Pablo dice que él mismo fue circuncidado. ¿De acuerdo? Circuncidado al 8º día, dice Filipenses 3. Pero fíjense lo que ahora dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe
que obra por el amor. Es interesante, hermanos, porque en el Antiguo Testamento, el pacto de Dios para con su pueblo se llevaba a cabo por medio de la circuncisión. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice, la circuncisión en este momento no vale nada. Si tú estás circuncidado o no, no pasa nada. Pero es curioso, hermanos, porque el apóstol Pablo nos dice que ahora, para poder formar parte del pueblo de Dios, ya no necesitamos la circuncisión. Todavía en el tiempo de Pablo, muchas personas venían y le decían, si tú no estás circuncidado, entonces no puedes ser salvo. De hecho, vuelvo a repetir, los judíos actualmente, ellos creen que la circuncisión es necesaria para la salvación. Pero nosotros, de acuerdo al Nuevo Testamento, creemos que la circuncisión ya no es necesaria para poder formar parte del pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿cómo el cristiano hoy en día llega a formar parte del pueblo de Dios, llega a entrar al pacto y llega a poder recibir las bendiciones que Dios ha preparado para aquellos que forman parte del pacto? ¿Cómo lo hace? Quiero invitarles a que vayamos al libro de Gálatas, de Colosenses, y esto un poquito más adelante. Libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, versículo 10 y 11. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. ¿De acuerdo? El apóstol Pablo dice, todos los que creyeron en Jesús fueron circuncidados, pero esta no es una circuncisión que se efectúa de manera literal. Dice, ¿de qué manera se hace? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Cuál es la circuncisión de Cristo? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. Hermanos, el texto es muy claro. Y la Biblia nos dice que ahora ya nosotros los cristianos no practicamos la circuncisión. Pero ¿qué hacemos para poder formar parte del pueblo de Dios? ¿Practicamos qué cosa? El bautismo por medio de la fe en Cristo Jesús. Y por medio del bautismo nosotros sufrimos, cada ser humano que es bautizado, sufre una circuncisión, la cual le permite entrar al ¿qué cosa? Al pacto. Y entonces de esa manera recibir las bendiciones que Dios prometió a Abraham. Y es de esa manera como el ser humano llega a ser hijo de Abraham. Qué interesante, ¿no, hermanos? Ahora, vamos más adelante, porque ya hablamos de que hoy en día ya no es necesario circuncidarnos. Porque el bautismo es lo que viene a suplir lo que hacía la circuncisión. Ahora, entonces, si el bautismo es lo que suple la circuncisión, ¿por qué nosotros debemos de bautizarnos, hermanos? ¿Por qué el cristiano debe de bautizarse? En primer lugar, quiero invitarles al libro de Marcos, capítulo 16, Marcos 16, Marcos 16, versículo 16. Y dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense, hermanos, que el bautismo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no es opcional para el creyente.
¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice, si tú crees y eres bautizado, entonces ¿qué? Serás salvo. Dos cuestiones importantes para la salvación de acuerdo a la Biblia. El creer, pero no un creer normal o común, hermanos. El libro de Santiago dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Tú crees en Dios? Bien haces. Pero también los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, ¿verdad? Y es que, hermanos, el creer no es solamente decir, pues yo creo que Dios existe y está allá arriba. Sino el creer es amoldar nuestra vida a su palabra. Vivir con el temor de Dios en nuestra vida, pero no con un temor negativo de que, ay, yo debo de cuidarme, porque si hago algo, entonces Dios me va a castigar. Sino vivir con la conciencia de que todos daremos cuenta al Señor y que Él desea que nosotros podamos vivir de acuerdo a su voluntad. El creer. Y el segundo paso es, ¿qué cosa? El bautismo. La Biblia lo presenta, pero el que no creyere, si tú no crees y no te bautizas, dice la Biblia, entonces serás condenado. Eso es lo que presenta la Biblia. Ahora, ¿por qué también el Señor espera que nosotros podamos bautizarnos? La Biblia es clara y nos dice que nuestro Señor Jesucristo, siendo ya adulto, fue a las aguas del bautismo, ¿verdad? Y la Biblia nos dice que Él se bautizó. Él se bautizó. Y cuando Él se bautiza, la Biblia nos dice que inmediatamente desciende sobre Él, en forma de paloma, el Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dice a Juan, es necesario que yo me bautice para que cumplamos toda justicia. La pregunta es, ¿Jesús no formaba parte del pueblo de Dios? Y la siguiente pregunta es, si el bautismo es para el perdón de pecados, que ahorita lo veremos, ¿Jesús tenía pecados en su vida? No. La realidad es que el Señor no tenía pecados, pero era necesario para brindarnos un ejemplo de cómo nosotros también teníamos que hacerlo. Y es que, hermanos, no podemos decir que creemos en Dios, que aceptamos a Jesús en nuestra vida, si no estamos dispuestos a hacer un compromiso con Él. No podemos decir que aceptamos a Jesús, que creemos, que lo amamos, si no hay... Es como aquel joven que dice, sí, yo te amo, pero casarnos no, porque ya es un asunto más serio, y allí sí no, ¿verdad? Si hay amor, no nos importa nada y estamos dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias. Y hermanos, también el Señor espera que nosotros podamos demostrar públicamente nuestro amor por Cristo Jesús. ¿Por qué Él espera que usted y yo demostremos nuestro amor públicamente? ¿Por qué? Porque cuando Él lo demostró, lo hizo público en la cruz. ¿Amén? Él lo hizo público. Él no tenía temor, ¿verdad? Sino que allí declaró que nos amaba y por lo tanto entregó su vida. Y de igual manera el Señor espera que usted declare su amor por Él y que le entregue su vida completamente. Eso es lo que significa el bautismo. La Biblia dice entonces que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son las condiciones para que yo pueda entregarle mi vida al Señor Jesús? Algunas personas dicen, pero hermano, es que yo cuando yo era muy pequeño, yo ya me bauticé. Entonces yo creo que yo ya no necesito. En primer lugar, hermanos, déjeme decirle que un pacto puede ser roto. Algunas personas leen en Efesios y dicen, es que hay un Señor, una fe y un solo bautismo. Pero Efesios no se está refiriendo de que solamente te debes de bautizar una vez y que ya con eso es suficiente y que tú, después de bautizarte, puedes vivir tu vida, puedes cometer pecados, puedes tener ocultas esos vicios, esas prácticas cerradas. Y no importa porque tú ya fuiste bautizado y entonces ya serás salvo. La Biblia no enseña eso, hermano.
Porque si usted falla, el pacto de Dios se rompe en su vida. El pacto de Dios se rompe. Y entonces, si usted falla al pacto, recordemos, comúnmente los contratos o los pactos traen condiciones, ¿estamos de acuerdo? Y si uno de los dos que firma el pacto no cumple las condiciones, ¿qué pasa con aquel pacto? Deja de tener validez, ¿estamos de acuerdo? Y eso es lo que sucede también, hermanos. Cuando usted hace un pacto con Dios, pero por alguna razón usted falla, entonces ese pacto se rompe. Ahora, esa es una de las razones por las cuales diríamos que si yo fui bautizado cuando yo era niño, pero me alejé, entonces ese pacto probablemente se haya roto. Ahora, la Biblia nos presenta algo, y lo digo con mucho respeto. Necesitamos ser conscientes, hermanos, de que el bautismo de menores no es una práctica que encontramos en la Biblia. El bautismo de niños pequeños. ¿Por qué no? En primer lugar, en la Biblia no encontramos ningún ejemplo de que un niño pequeño se bautiza. Aparte de esto, la Biblia sí presenta algunas condiciones para tomar la decisión de bautizarnos. Quiero invitarles al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Bien. ¿Cuáles son las condiciones que el Señor espera, hermanos, ver en nosotros para que podamos entregarle nuestra vida? Hechos 2:38. Dice, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué interesante lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el cristiano antes de bautizarse? Arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Arrepentirse es que yo reconozco que he cometido muchos errores, ¿verdad? Y decido ya no seguir cometiéndolos. Yo reconozco, lo confieso, Señor, yo sé que fallé, yo sé que he hecho esto, yo sé que he errado en lo otro, y entonces, Señor, yo ya no quiero seguir en esta vida. Pero ahora la pregunta es, apreciados amigos y hermanos, cuando yo soy bebé, ¿yo puedo arrepentirme? La realidad es que no. No puedo arrepentirme. Y es una de las condiciones que la Biblia presenta para que usted y yo podamos tomar una decisión por Cristo Jesús y entregarle nuestra vida por medio del bautismo. La Biblia dice, hay que arrepentirse. Después de esto, podemos bautizarnos. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 4, también la Biblia nos presenta que necesitamos estar dispuestos a llevar a cabo el bautismo, pero también estar dispuestos a vivir en una nueva vida en Cristo Jesús. Dice, porque desde el versículo 3 vamos a leer, esta fue nuestra cita bíblica. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Fíjense lo que ocurre. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una de las cosas que el Señor espera ver cuando nosotros vamos a tomar la decisión de entregarle nuestra vida por medio del bautismo, es que reconozcamos que a partir del momento en que nosotros descendemos a las aguas del bautismo, decidimos dejar toda nuestra antigua vida allí sepultada.
Él espera que así como Cristo murió, también muera esas tendencias pecaminosas en nuestra vida. Porque hermanos, ¿de qué le serviría al Señor? ¿De qué le serviría al Señor librarnos del pecado si vamos a seguir estando en él? Yo no sé si usted ha visto a esos puerquitos, ¿verdad? Que cuando los bañan, ¿qué es lo primero que hacen esos animalitos? Van de nuevo a buscar el lodo y se revuelcan. ¿Y de qué sirvió haberlos bañado? Hermanos, el Señor espera que nosotros, cuando le entreguemos nuestra vida, estemos dispuestos. Porque este asunto, hermanos, el Señor pudiera hacer todo por nosotros, porque para Él no hay nada imposible. Pero Él espera que usted también dé muestras de que está interesado en su salvación. Y es cierto, de pronto no va a ser fácil. Si yo le entrego mi vida al Señor, cierto, puede ser que no sea fácil dejar ciertos vicios, ciertas tendencias, pero en la manera en que usted se esfuerza, en la manera en que usted trata, el Señor logra complementar lo que usted no puede hacer. Esto es lo que hace el Señor. El Señor espera que usted y yo nos esforcemos por vivir en una nueva vida. Espera que usted y yo podamos dejar todas nuestras tendencias, nuestras prácticas, nuestros pensamientos. Yo tenía un amigo que me decía, pastor, de pronto a mí me dan ganas de volver a mi antigua vida. En este momento, pastor, me decía él, yo tengo problemas económicos. Y usted no me conoció, pastor, me decía. Pero cuando yo no estaba en la iglesia, para mí era fácil tomar un arma, entrar a una tienda y salir con mis problemas económicos resueltos. Y pastor, la verdad que cuando yo paso por problemas, de pronto yo siento en mi cabeza, o se me vienen a mi cabeza esas ideas de volver a hacerlo porque se me hace tan fácil y al final pues puedo arrepentirme y de nuevo continúo. Pero él me dice, pastor, es una lucha que yo tengo. Y hermanos, definitivamente cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor, Él espera que nosotros mantengamos una lucha constante. Es cierto, nuestra tendencia será una, porque el libro de Salmos dice, el rey David dice, en pecado me concibió ¿quién? Mi madre. O sea que nuestra naturaleza tiene cierta tendencia al pecado. Y va a continuar así hasta que Cristo Jesús venga, cuando dice que lo mortal será vestido de inmortalidad. El Señor va a transformar. Pero hermanos, nosotros necesitamos comenzar una lucha por vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Y cuando usted decide bautizarse, no significa que su vida va a cambiar totalmente, pero significa que usted empezará a luchar, tratará. Y como decía, por allí le atribuyen una frase a Martín Lutero, de pronto va a ser posible, quizá, que los pájaros vuelen sobre su cabeza. Y eso no se puede evitar. Pero lo que sí podemos evitar es que hagan nidos en ella. De pronto el deseo de hacer lo que hacíamos anteriormente vendrá a nuestra vida. Pero con la ayuda del Espíritu Santo podremos reprimir aquella tendencia, aquel pensamiento. Y en vez de eso, como dice la palabra de Dios, pensar en todo lo que es justo, lo que es puro, lo que es de buen nombre. Solamente, hermanos, es posible mediante la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, la pregunta es, ¿cuál es el resultado? Si yo me bautizo, ¿qué ocurrirá? En primer lugar, el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos presenta un maravilloso resultado. Cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte,
que es lo que decíamos, la conversión significa, en el nombre del Señor, tratar de cambiar nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo. Arrepentíos, convertíos. Saben que en la Biblia también el convertíos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, comúnmente el Señor le decía, pueblo mío, convertíos de vuestros malos caminos. O sea que el pueblo se había alejado y se había ido por un camino equivocado, y al decir convertido era, regrésate, regresa. Y de igual manera, hermanos, ese mismo significado tiene. El Señor espera que nosotros vayamos a Él constantemente. Y dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué ocurre cuando usted se arrepiente y le entrega su vida al Señor por medio del bautismo? En primer lugar, la Biblia dice, ¿qué ocurre con nuestros pecados? Nuestros pecados son borrados. La pregunta es, hermanos, ¿dónde hay registro de nuestros pecados? La Biblia dice que hay libros, ¿verdad? De hecho, el libro de Apocalipsis capítulo 20, fíjense lo que dice, versículo 12, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué interesante, hermanos, porque cuando usted se bautiza, ¿qué ocurre con sus pecados que están en el libro de memoria en el cielo, del cual habla Malaquías? ¿Qué ocurre con sus pecados? ¿Qué ocurre? Son borrados, ¿de acuerdo? A Hechos 3:19. O sea que, hermanos, usted, no importa lo que haya hecho, si se arrepiente, reconoce que falló, reconoce que no fue lo mejor y desea vivir una nueva vida, desea dejar la antigua vida, si usted hace eso y le entrega su vida al Señor por medio del bautismo, ¿qué ocurre? Todos sus pecados, entonces, ¿qué cosa? Son borrados. Y a partir de allí, por eso es que la Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque a partir de allí, amigo y hermano, usted empezará de cero. A partir de que usted le entrega su vida al Señor Jesús, usted empieza de cero. Y qué bendición, hermanos, porque si nosotros tratamos constantemente, saben que alguno podría decir, hermano, pero es que yo tengo miedo, o tengo temor, me da pendiente, preocupación, porque es que si yo le entrego ahorita mi vida al Señor, y si después fallo, ¿qué va a pasar? De nuevo aquella lista se va a volver a llenar de pecados. Pero la Biblia dice, en el libro de Juan, primera de Juan, el libro de Primera de Juan, dice, hijitos míos, estas cosas, capítulo 2, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Vamos a hacer un alto allí. El Señor nos da su palabra para guiarnos, ¿para qué cosa? Para que no pequemos, ¿verdad? Pero de pronto, hermano, la Biblia representa también la purificación que Cristo hace por medio del bautismo, como que quita nuestras vestiduras viles, ¿verdad? O las vestiduras sucias que nosotros traíamos. Y entonces, Él nos coloca vestiduras nuevas, que son la justicia de Cristo, vestiduras blancas. Por eso, el libro de Apocalipsis, capítulo 7, cuando pregunta allí alguien, ¿quiénes son estos que vienen con vestiduras blancas? Estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿verdad? Que han vencido por la sangre del Cordero. Hermanos, cuando el Señor Jesús nos da nuestras vestiduras blancas por medio del bautismo, porque justificados por la fe, volvemos a tener paz para con Dios.
Cuando el Señor nos justifica, nos da nuestras vestiduras, entonces de pronto, mientras caminamos, podría ser que alguna manchita pudiera caer allí a nuestras vestiduras. Pero Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mi deseo, el deseo del Señor es que no pequemos, hermanos. Pero, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y el versículo 9 complementa esto que está diciendo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que usted le entrega su vida al Señor, hermanos, puede ser que usted no sea perfecto, puede ser que hayan defectos, que cometa errores, pero lo importante es que usted vuelva a reconocer que ha fallado, que confiese sus pecados, y entonces el Señor limpiará su vida de toda maldad. Amén. Es por eso, hermanos, que es importante que nosotros podamos comprender los efectos poderosos del bautismo. Nuestra vida es limpiada totalmente. En nosotros es puesta una nueva naturaleza, una naturaleza limpia, la cual se irá fortaleciendo en la medida que usted procure la ayuda de Cristo Jesús. Y por último, ¿qué otra bendición recibimos también cuando nosotros le entregamos nuestra vida al Señor? Quiero invitarles al libro de Hechos, una vez más, capítulo 2. Vamos a reafirmar lo que leímos hace un momento, versículo 38. Hechos 2:38. Dice lo mismo que leímos. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Es lo que ya decíamos, ¿verdad? ¿Y qué más? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando usted decide bautizarse, hermano, usted recibe una bendición grande en su vida. Y es que usted ya no estará solo luchando contra sus tendencias, contra sus hábitos, contra sus deseos, contra las inclinaciones de su corazón. Ahora usted tendrá un aliado que le ayudará. Y no solamente eso, sino que el libro de Efesios, capítulo 1, Efesios 1, versículo 13, dice que no solamente nos ayuda, nos convence de pecado, porque dice el Señor, cuando venga el Espíritu Santo, entonces Él les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es aquel que le va a hablar a su conciencia y le dirá, lo que tú estás haciendo, no debes de hacerlo. Él le ayudará, hermano. Él le capacitará, porque dice la Biblia que Él nos ayudará a recordar las cosas que habremos de hablar. En algún momento, este valioso libro ya no lo tendremos, porque llegará el momento en que las personas necesitarán escuchar de la palabra de Dios, pero habrá un poder que quitará la palabra de Dios, como ya lo hizo en un momento. Pero en ese momento el Espíritu Santo nos capacitará. Pero eso solamente ocurrirá si usted recibe al Espíritu Santo en su vida por medio del bautismo. No solamente eso, sino que Efesios 1:13 nos dice que el Espíritu Santo también colocará un sello en su vida. Fíjense lo que dice. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con qué? Con el Espíritu Santo de la promesa. En el momento en que usted cree, en el momento en que usted es bautizado, recibe el Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo coloca un sello en su vida que le prepara para estar firme y para recibir la herencia
en Cristo Jesús. Esas son las bendiciones que recibimos al bautizarnos, hermanos. Es por eso que decimos una vez más, hermanos, si usted cree, no es opcional que usted le entregue su vida al Señor por medio del bautismo. Es necesario, porque el bautismo tiene un poder en la vida del cristiano. Y es por eso que yo quiero preguntar, en esta noche, ¿hay alguien a quien le gustaría tomar esta decisión? Yo no sé si usted lo ha considerado. O bien, si en algún momento usted se apartó de Dios, ya había hecho un pacto con Dios,